never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. I was searching for something I knew was there but couldn't see. Chicos, sean bienvenidos una vez más a un cierre de temporada, de fin de mes, de este último tema que tenemos. Y espero que se encuentren bien, que le estén pasando genial. Y me gustaría saber quiénes tenemos aquí. A ver, a mi derecha. A ver, preséntate. ¿Quién eres, Leo? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Hola, me llamo Leonardo Aguilar, soy de aquí de Tacna, tengo 20 años y ahora estoy estudiando gastronomía y nada. Ya. ¿Se escuchó? Sí, escucho, genial. Sí. A ver, Aruata, a ver, tú, preséntate. Me llamo Abigail Aruata, tengo 13 años, 14 años, vivo en Tacna y pues estoy estudiando y bueno, nada más. qué bueno, Abby. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Al menos así por Zoom, ¿no? Ya. A ver, tú, Joseph, vamos. Hola, mi nombre es Joseph, tengo 17 años, yo soy de Tacna y feliz por el tema. Vamos ahí con el otro Paquito, a ver, el más chiquito. Toda tu familia. Hola, yo soy David, tengo 13 años y también estoy feliz por estar todos reunidos aquí. Qué bueno. Ya, bueno, chicos, lo que vamos a hacer son pequeñas preguntas en donde ustedes van a tener que contestarlas en 5 segundos, ¿sí? Es muy fácil. Por ejemplo, yo les digo, no sé, pues, en 5 segundos, dime 3 marcas de pilas. ¿Sí? Así de simple, fácil. Ya, vamos a empezar. Yo voy a hacer las preguntas, ojo. Ya, atentos. A ver, Abby, mencióname 3 maravillas del mundo en 5 segundos. 5, 4, Machu Picchu, y la cosa grande hace la 0. la cosa bien grande ya. Ay, esa, pues, esa gran idea. Ya vamos, Leo. 3 países asiáticos en 5 segundos. 5, 4, 3, Japón, China, 1. Corea del Sur. ¡Ah, la pena! Ya, vamos. David, 3 tipos de aves. 5, 4,
a la paloma. 2, 1. La ni así, weón. O sea, que estamos graves la vida. ¿Qué colegio vas? Ya. Vamos. Joseph. 3 marcas de autos. 5. Suzuki, 4. Hyundai, Toyota. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. A ver. Ya, tú también, Juana, tú también. 3 nombres de futbolistas. 5. Maradona, Guerrero Dos. y Uno. no sé. Prueba. Ya pasó, ya. Esto ya pasó. Pero sí lo dije dentro del tiempo. No, ya conté 20 ya. Ya. Vamos. Leo. 3 tipos de instrumentos de viento. 5, 4, 3, 2, 1. Viena, Zampoña. Sí, no. Uy. Sí, está bien. Ya, está bien, apenas. ¿Está bien? Está bien. Ya, a ver. Avi, mencióname 3 nombres de presidentes. 5. Espera, ¿presidentes los que estaban antes o los que ahorita? 3 nombres de presidentes. Nombres de cualquiera. Ya, otra vez. 4. Martín Vizcarra, Toledo era presidente, ya. 1. Ollanta Humala y Alan García. Ya está bien. Muy bien. Excelente. Ya. David, mencióname 3 razas de perros. 5, 4. El Cocker, el 2. Rottweiler y 1. pastor alemán. Ya, muy bien, ya vamos a hacerlo válido. Está bien. Ya, Juana, tú. Ya, Juana, ahora sí. Ya. 3 peces de agua dulce. 5. ¿Qué? Espera. No es bonito, no te escuché. 3 peces de agua dulce, vamos. 5. No sé. 4. 3. 2. No sé, Tony, no sé. 1. No sé. ¿Cómo ninguno? Ya, siguiente. David. 3 tipos de papa. No los papas, ¿ah? 3. La papa serrana, la papa amarilla y papa rosada. He escuchado ahí una voz, creo. He escuchado una voz por ahí. El eco. Ya. A ver. Leo. Uy, no, esto sí ya. Dale. Esto va a ser difícil para ti. A ver, 3 a ver. tipos de cantantes criollos. Eva y John. 4. Sambo Cabero. Ahí está. 3, 2, 1. Augusto Polo Campos. Sí. Augusto más ha sido compositor. No es. No es. Fallaste en esta. Ya. Al menos. Aunque sí ha sido compositor de muchas canciones. No, de ahí no, ese. No me entiendo. Ya, está bien. A ver, vamos a contabilizar quiénes han acertado más. Voy a hacerles una Otro pregunta. ganador, pues. Sí, va a haber una pregunta ya para todos en general. Ya. Y el que la escriba primero, ¿sí? El que la escriba primero
va a ser el ganador. Ya, vamos. Menciónenme la capital de Canadá. Vamos. Me toque el primero. Toronto. No. Está fácil. ¿Nadie? Ottawa. Sí. Por fin, No Ottawa. se vale. Pero dijo Se que vale lo Google, escribiera primero. La Juana ahí aprovechando. Sangulo lo sabe todo. Ya. Ya bueno, chicos, espero que se hayan divertido al menos un momento, que les haya dado gusto de vernos a algunos de los chicos aquí que vamos a la iglesia, ¿no? La que es IEBC. Sí, chicos, muchas gracias y espero que les haya gustado el juego, sí. Y bueno, ya ahí por ahí llegará un premio para el que ganó. ¿Cierto? Ya Sí. sabe, ya sabe. Van a haber más premios, ojo. Siempre va a haber sorteos a los que asistan a Zoom. Todos los que entren a Zoom. ¿Sí? Así que ya saben, chicos. Ya chicos, Nada. bueno, eso fue todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola chicos y chicas, pues estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros acompañándonos en este live. Espero que también estés bien en casa y espero que también estés compartiendo este live, esta reunión con tus amigos, con tus amigas, y si aún no lo has hecho, pues aún tienes tiempo. Ve, agarra tu celular, envíales un mensaje por Messenger, Instagram, WhatsApp, por el medio que sea, y si no tienes, pues consíguete una paloma mensajera y se le envías. Hay que buscar maneras, chicos. Pero bueno, estamos reunidos esta noche para poder culminar la temporada que hemos estado llevando este mes. Y primeramente pues decirles que fue una temporada maravillosa. Hemos estado conociendo nuevas personas, hemos tenido nuevos amigos en nuestras reuniones, hemos tenido juegos que la cual estuvo súper chévere todo. También los sorteos, chicos, estuvieron bacán, en serio. Casi llegan a sortear una vaca, es increíble. Y también el mensaje que nos ayuda mucho a estar más cerca de nuestro Padre. Y bueno, creo que no he mencionado cuál fue el tema que hemos estado llevando esta temporada. Y me gustaría que me ayudes escribiendo en los comentarios cuál es el tema que hemos estado tocando esta temporada, ¿ok? Les voy a dar 5 segundos, ¿qué les parece? ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sí chicos, fue propósito. Creo que la palabra misma ya lo dice todo, que Dios nos dice de que tanto tú que estás ahí en casa y yo también tenemos un propósito. Dios nos dio un propósito y eso es algo tan hermoso, porque a veces sentimos que no sabemos a dónde tenemos que ir o que estamos sin ningún propósito acá en la tierra.
pero Dios nos dice que Él tiene propósito con nosotros. Y bueno, chicos, propósito. Y bueno, ahora me gustaría que prepares tu corazón porque llega el momento de alabar a nuestro Padre. No te quedes callado, ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Hacia el cielo tus manos, hacia el cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta hoy. Famoso al ignorado, del palacio al callejón, se escucha este latido que atrae mi corazón. Oigo el mundo despertarse, un sonido celestial. Cada tribu y cada lengua canta a Cristo, es la verdad. No te quedes callado, ya no te escondas más. Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Alza el cielo tus manos, alza el cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta hoy. Pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está. El perdido vuelve de la oscuridad. El cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará, pero el mundo ve volver a brillar. Al oír su voz las murallas caerán. El pecado no me puede atar. Nuestro Dios, el vivo está. El perdido vuelve de la oscuridad. El cautivo libre por siempre será. Ningún ojo ha visto lo que Dios hará. La creación despertará.
incluso antes de nacer y el mundo formar, me escogiste, me llamaste a vivir una vida junto a ti, a buscarte y por siempre mi mano tomarás en lo incierto, más cerca estarás, algo nuevo harás, sé que en ti hay más. Ayúdame a recordar lo fiel que has sido y serás, que no cambias, y hasta la promesa ver renueva el fuego en mi interior por ti. Y por siempre mi mano tomarás en lo incierto, más cerca estarás, algo nuevo harás, sé que en ti hay más allá de lo que puedo ver me llevarás, la obra que empezaste la terminarás, no hay nada que temer, tu voluntad se hará, y por siempre mi mano tomarás en lo incierto, más cerca estarás, algo nuevo harás, sé que en ti hay más. Y por siempre mi mano tomarás en lo incierto, más cerca estarás, algo nuevo harás, sé que en ti hay más allá de lo que puedo ver me llevarás, la obra que empezaste la terminarás, no hay nada que temer, tu voluntad se hará, más allá de lo que puedo ver me llevarás, la obra que empezaste la terminarás, no hay nada que temer, tu voluntad se hará, tu voluntad se hará. Y al final, el día que a tus pies yo pueda estar, mi corazón por siempre gracias te dará, rendido cantaré de tu fidelidad. Wow, chicos,
Qué buen tiempo de alabanzas que acabamos de tener. Ha sido muy genial. Han sido canciones muy, muy precisas para el tema que estamos viendo. Y gracias a Dios por este tiempo. Y ahora lo que se viene es el mensaje de esta noche y te invito a que puedas prestar mucha atención. Hoy tenemos a 2 invitados que nos están acompañando en nuestra videollamada. Lo vamos a transmitir también por aquí. Ellos son 2 misioneros que hoy están en la Amazonía de nuestro país. Juan Carlos Sánchez y Zulema Berríos. Ellos son una pareja y tienen algo muy, muy especial que compartir con cada uno de nosotros sobre llamado, sobre propósito. Así que te animo a que estés muy atento y muy expectante por lo que ellos van a compartir. Así que vamos a escucharlos. Muy bien, vamos a compartir un tema que tiene que ver, sí, que tiene que ver con lo que es el llamado de Dios, características del llamado de Dios. A mí este tema especialmente me apasiona, me encanta mucho hablar del tema del llamado, porque soy parte también de un llamado y me da mucha alegría poder tocarlo con ustedes que son jóvenes y otros jóvenes un poquito más jóvenes, maduros. Entonces, ¿por qué? Porque igual yo recibí también el llamado de Dios siendo joven. Y bueno, Dios me permitió seguir esa hilación, ese llamado durante varios años de mi vida y seguir hasta ahora sirviendo en la gracia de Él, que Él nos da. Bueno, ya lo dijeron, yo soy de Piura, así que los primeros años de ministerio fueron desarrollados en Piura, en el norte, y ha sido todo un proceso también de ir aprendiendo. Hoy estamos acá en la selva con comunidades indígenas. No estaba en el plan, no estaba en la agenda, nadie pensó, creo, en nosotros estar acá sirviendo, pero el igual Zulema también ahí, dentro de la misma profesión que ella decidió estudiar, quizás entendiéndola como una manera también de poder servir a través de su vida y de su profesión. Entonces, ok, tengo un material para compartir. Bueno, estos somos nosotros. Nuestros hijos en estos momentos están durmiendo, así que por eso no están con nosotros. Tenemos 2 bebés, Juan Carlos, que tiene 10 años, ya va para los 11, Gracia, que tiene 6, y ya va para los 7 ya. Somos misioneros con comunidades indígenas. Entenderán que también el llamado lo hemos recibido jóvenes, muchachos, entonces tenemos ya algunos años caminando con el Señor. Ahí estamos en algunas iglesias que hemos visitado y con algunas comunidades. Y bueno, el ministerio que tenemos no es el ministerio de Juan Carlos, y no es el ministerio de Zulema tampoco, nos vemos como una familia misionera que estamos sirviendo como familia aquí en este campo. Un poco de lo que hacemos: trabajamos con comunidades indígenas, viajamos por diferentes ríos, tenemos mucho acercamiento a lo que es liderazgo indígena, tanto en lo que son hombres y mujeres de diferentes grupos étnicos. Hacemos y acompañamos a algunos de las iniciativas que ellos tienen como eventos de capacitación. Y Zulema, mi esposa, se desarrolla mucho más en el tema con las mujeres indígenas, por un tema cultural. Aquí yo no puedo tener mucho acercamiento a la mujer indígena porque soy varón. Entonces es el trato mujer con mujer, hombre con hombre. Aquí es un tema diferente quizás a como es allá. Bueno, somos fundadores, cofundadores, somos parte de los y coordinador y los iniciadores de lo que es Misión a Bordo. Esto es un evento, una conferencia misionera teórica vivencial que se realiza en la selva. Son ya 14 años de existencia de Misión a Bordo. Son como 14 Misión a Bordo que dentro de lo que es el tema de misiones a nivel del Perú se ha tomado en la gracia del Señor a Misión a Bordo como uno de los eventos de movilización y de formación de una conciencia misionera en la Iglesia Nacional. Entonces son 14 años de trabajo ininterrumpido en esta área, así que nos gustaría tenerles en alguna oportunidad en Misión a Bordo, porque Misión a Bordo también es misión en gordo, también se come bien ahí. Así que hay bastante mono, gusano para comer, así que cocodrilo, pirañas pueden venir ahí, está lleno para comer.
Viajamos, como les digo, nuestro trabajo generalmente está enfocado en comunidades. Por la pandemia nos agarró en la base, acá en la casa, en la base misionera, no podemos viajar, pero yo ya voy a empezar a hacer mis viajes primero de diciembre, voy hasta el día 10, estoy fuera, me voy al río Santiago, voy a estar con los Juanpis del río Santiago. Y bueno, maneras de trasladarnos aquí en la selva es en avioneta terrestre, la avioneta acuática, que son las avionetas de la misión, lanchas, pequepeques, canoas, y bueno, no solamente llevando el evangelio es la base de nuestra predicación y de nuestro propósito, sino también desarrollando proyectos de desarrollo sostenibles, proyectos de educación, proyectos que tienen que ver con salud a favor de las comunidades indígenas. Y bueno, viene la pregunta aquí, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Vamos a hablar un poquito de vocación, propósito. Yo le llamo dentro de lo que es la Biblia el llamado. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Y bueno, nosotros hemos recibido de parte del Señor lo que es el llamado, ¿no es cierto? El llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Quiero empezar diciéndoles que todos nosotros hemos recibido, en la vida recibimos al menos 2 llamados, se dice. Uno es el llamado al arrepentimiento, porque para ser hijo de Dios, para formar parte de esta iglesia, de esta reunión, de esta eclesía, como se le puede llamar, somos parte de ese llamado. O sea, hemos aceptado el llamado a dejar nuestra vida de pecado para seguir a Cristo, y ahora somos llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Es el primer llamado que todos hemos recibido. Pero la pregunta es, ¿ahí queda todo? O sea, yo me convierto al Señor, vengo a la iglesia y ahí queda todo. Ahí ese fue el llamado de Dios, el llamado al arrepentimiento y ahí quedó todo. ¿O hay algo más? Y saben que hay muchas personas en las iglesias que toda su vida de la iglesia la van a pasar solamente experimentando este primer llamado. O sea, ese llamado de arrepentimiento, vienen a la iglesia, se convierten y ahí quedó todo. Y hay gente que vive así toda su vida. Inclusive que muere solamente habiéndose convertido, sin encontrar el propósito en su vida de por qué fue llamado. Y estamos hablando ya de otro tipo de llamado. Y justo estábamos hablando del llamado, el llamado de Dios. Personalmente, yo tuve la inquietud de entender cuál era el llamado de Dios en mi vida a la edad casi de los 14 años, muy muchacho. Yo recuerdo que en la iglesia mi pastor siempre predicaba acerca del llamado de Dios, que Dios nos llamaba, como les dije, primero a encontrarnos con Él, pero después para estar con Él, para servirle. Entonces yo decía, Señor, ¿cuál es mi llamado? O sea, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, yo recuerdo que tenía 14 años y un día después de la prédica el pastor, terminó la prédica y me le acerco al pastor cuando baja el púlpito y le digo, pastor, necesito conversar con usted. Me dijo, ya, termina el culto, las alabanzas y nos quedamos a hablar. Entonces, fui y le dije, pastor, terminó el culto, le digo, yo quisiera, por favor, pedirle un tiempo, que quiero hablar con usted. Me dijo, dime, Juan Carlos, ¿qué pasa? Le dije, pastor, yo quiero que usted me diga, por favor, cuál es mi llamado. Entonces el pastor me miró todo sorprendido y me dice, ¿cómo? Sí, yo quiero que le diga cuál es mi llamado, pastor. Porque yo ya entendí de que yo fui salvo por el Señor, pero que yo fui salvo para algo, para un llamado, para un ministerio, para un propósito, y yo quiero que usted me diga cuál es mi llamado. El pobre pastor tiene que soportar a veces algunas preguntas que no tienen respuesta, ¿no es cierto? Y me mira, él me dice, pero ¿yo qué te voy a decir cuál es tu llamado, Juan Carlos? Pero pastor, ¿cómo no me va a decir cuál es mi llamado si yo quiero servir al Señor y quiero que usted me diga cuál es mi llamado? Y el pastor me mira, Juan Carlos, yo no puedo decirte cuál es tu llamado, eso tienes tú que el Señor tiene que mostrarte, lo tienes que descubrirlo con el Señor. Pastor, pero usted es el pastor, usted tiene que ya con tanta experiencia decirme más o menos cuál es mi llamado, ¿no es cierto? Y el pastor me mira y me dice, Juan Carlos, bueno, lo único que te puedo decir es que tienes que seguir aprendiendo y esperando. Entonces, y me dejó ahí y yo salí hacia fuera de la iglesia, en las escaleras, y me puse a llorar. 14 años, recuerdo que me puse a llorar porque yo decía, yo no sirvo para nada. O sea, ya yo vine, Señor, yo quiero servirte, pero el pastor no me dice en qué puedo hacer porque prácticamente no tengo llamado. Entonces, Señor, yo no sirvo para nada. Y me puse a llorar. Yo estaba llorando en la escalera y en ese momento se acerca el hermano, el guardián de la iglesia,
que le decíamos nosotros el tío Rambo, porque era un hermano pues así corpulento, así más o menos como el doctor Lorna, así grande y corpulento, ¿no es cierto? Y se acerca pues y me dice, ¿por qué llora Juan Carlos? Y yo le digo, que yo he ido al pastor para que me diga cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio, y no me dice nada, me dice que tengo que seguir aprendiendo, y yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero servir a Dios. Y entonces el tío Rambo me mira y me dice, o sea, ¿tú quieres saber cuál es tu llamado? Sí, o sea, ¿tú quieres ya tu ministerio? Sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero. Y estaba llorando y me dice, muy bien, ahora tú vas a saber cuál es tu llamado. Entonces yo me paré, sí, vamos, te voy a llevar. Y entonces me llevó a espaldas de la iglesia, a la sección de hacia atrás estaban los baños. Agarró, me dio mi escoba, un trapeador y me dio un balde y un poco de ace y me dijo, muy bien Juan Carlos, aquí está tu ministerio, este es tu llamado. Y yo miré los baños de la iglesia. Y él me dijo, tú vas a encargarte a partir de ahora de limpiar los baños. Entonces yo miré y dije, 14 años de edad, dije, Señor, tú me has elegido para yo ser el limpiabaño de la iglesia. Gracias, dije, entonces agarré, cogí y empecé a limpiar los baños. Creo que estuve en esa labor hasta casi un promedio, casi de un año, un poquito menos de un año. Y lo que recuerdo es que cada vez que estaba limpiando el baño ahí, pues, y lo limpiaba bien porque yo decía, esto es para el Señor y este es el ministerio que Dios me ha dado. Y yo recuerdo que un día entró un pastor y me vio y me vio ahí y me dijo, varón, me dice, el Señor te va a usar a tiempo completo. Y entonces, ¿qué entendí yo? Voy a ser el que se va a encargar de la limpieza de los baños a tiempo completo. Por todos mis años voy a servir aquí limpiando los baños. Y yo, pues, feliz ahí limpiando los baños. Y entonces, siempre así, a veces entraba un pastor y decía, hermano, y ratificaban eso, que el Señor me iba a usar y que quería que me iba a usar en la obra a tiempo completo. Y decía, a tiempo completo voy a limpiar baños. Así que, bueno, pasó ese tiempo. Y de los baños, recuerdo que una vez nos llamaron las hermanas del diaconado, ahí en Piura, las diaconisas son ancianitas, y nos llamaron que necesitaban a alguien que le ayude a rasquetear las ollas del concolón. Entonces nosotros fuimos, y había otro hermano también que decía, vamos ahí. Así que de limpiabaño pasé a lavaollas. Y de ahí fui pasando ya a áreas de servicio dentro de la iglesia. Me invitaron para cantar en el coro de la iglesia, pero como hay algunos hermanos envidiosos, no soportaron mi voz, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí me quisieron enseñar a tocar instrumentos, no toco nada, entonces, y nunca, o sea, me pusieron con niños, y Dios mío, los niños, yo no sé cómo salí vivo de ahí, me pasaron adolescentes, misericordia, y ahí pasaron así, de ministerio en ministerio, he ido pasando por todos los ministerios que se pueden imaginar dentro de la iglesia, con ese deseo de poder entender dónde es el lugar, cuál es el ministerio, el área donde tú quieres, Señor, cuál es mi llamado para mí. Hasta que llegué al área de evangelismo y misiones. En el área de evangelismo y misiones me logré desarrollar mucho dentro del área de evangelismo carcelario, evangelismo en hospitales, en calles, misiones hacia otras zonas. Y bueno, la historia es que después ingresé a estudiar al seminario y a tomar una especialización en misiología indígena y es ahora donde estamos. Entonces, un poquito para que entiendan de cómo es que el proceso. Quisiera que Zulema, mi esposa, pueda compartir un poco cómo fue su proceso. Bueno, buenas noches, ¿no? Justamente escuchando a mi esposo compartir un poco de su experiencia, y bueno, es una experiencia, lo he escuchado siempre, y él también creo que ha escuchado parte de lo que he pasado, ¿no? Pero yo pensé que realmente había descubierto, digamos, mi vocación o mi llamado a los 18 años, pero haciendo memoria, porque yo asistí a la iglesia desde que era muy pequeña, muy niña. Entonces, recuerdo que cuando tenía 12 años aproximadamente, los jóvenes, o sea, desapareció todo lo que es el ministerio juvenil en la iglesia. Los jóvenes se fueron al mundo, digamos, o sea, no había jóvenes. Entonces, el pastor, recuerdo que estábamos todavía en la escuela dominical, estábamos en adolescentes, y yo tenía 12 años, el otro joven tenía 14, yo ni tenía 13, entonces estábamos más o menos, éramos como 5 adolescentes, y nos dijo, ¿saben qué? Vamos a empezar un ministerio de jóvenes con ustedes. Y nosotros, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer el ministerio de jóvenes? Los jóvenes han desertado, ustedes tienen que empezar, porque el Señor ha dicho que sí tenemos que continuar nosotros con la obra.
Bueno, dije entonces, ya pues, ¿quién será el que va a liderar? ¿Será Gilbert o será Aida? Decía yo, ¿no? Y el pastor me dijo, mira, ¿sabes qué, Zulema? Tú vas a liderar a los jóvenes. Y yo, la verdad, sí tenía 12 años, y, ¿no? Y yo casi me pongo a llorar y dije, pastor, ¿yo cómo voy a liderar a los jóvenes? Tengo 12 años, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, empezamos y poco a poco el grupo fue creciendo y gracias a Dios hasta ahora continúa. Ya no les digo cuántos años, ya para no delatarme, pero hasta ahora continúa, ¿no? Esa fue la primera en la que había una necesidad y aún cuando yo no me sentía, digamos, no quería hacerlo realmente, entonces sabía que sí tenía que hacerlo, ¿no? Luego, cuando ingresé a la universidad, también estaban egresando todos los líderes de la comunidad bíblica, los de la CBU, y yo estaba de cachimba, estaba entrando de cachimba, ¿no? Entonces, la primera reunión, el primer mes, y ya todavía nos acompañaban los que estaban egresando, y un día mi hermana, que también estaba egresando, me dice, Zulema, vamos a elegir nueva junta directiva. Ah, ya, qué bueno, le digo. ¿Y en quién han pensado? Me dice, hemos pensado en proponerte a ti de presidenta. Yo a mí, otra vez, y de verdad, esa vez sí yo recuerdo que lloré y le dije, por favor, Marlene, no me propongas, o sea, ¿yo qué voy a hacer? No tengo experiencia, ¿qué voy a hacer? Yo tenía mucha expectativa, dije, nunca voy a poder llegar a hacer lo que ustedes han hecho ahí todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer en evangelismo discutiendo con los universitarios? A veces chicos que todavía en esos tiempos había rezagos de bastante ateísmo y de ciertas corrientes de izquierda. ¿Qué voy a hacer? Que, o sea, por favor, Marlene, no me proponga. Y yo le rogaba y casi me arrodillo y le ruego que no me proponga, ¿no? Y me dijo, mira, Zulia, solamente es una propuesta, ya vamos a ver ahí en el grupo y finalmente el Señor dirá. Pues pasamos ahí, propone y salí de presidenta. Entonces dije, bueno, no sabía, no sabía que si Dios me había dicho, tenía que hacerlo, ¿no? Y la última, yo tenía, a los 18 años también había escuchado una prédica, fue mi caso, escuché en Haití una necesidad sobre cómo la vida en Haití valía menos que un pedazo de pan, porque la gente prefería que su familiar muera en la carretera o donde sea que llevarlo al hospital, porque llevarlo al hospital significaba un mayor costo para ellos. En todos los sentidos era quitarle el pan a alguien que necesitaba más. Entonces preferían no llevarlo, ¿no? Y por eso decidí estudiar enfermería. Así es que cuando entré fue esto de la CBU, y cuando ya salí de egresada, yo había tenido un plan. Yo tenía un plan, ¿no? O sea, bueno, el Señor me ha llamado, si no, voy a ir a Haití, a comunidades andinas necesitadas, así es que voy a trabajar tantos años para ahorrar un capital y voy a hacer un negocio que me ayude a sustentar. O sea, yo había proyectado ya, ¿no? Pero en el camino, justamente, nuevamente, viene un líder nacional y me dice, Zulema, estamos pensando que haya para toda la zona sur un obrero que se ocupe de levantar los grupos universitarios. Ah, ya, qué bueno, Juan, le digo, ¿sabes qué? Mira, en mi casa yo tengo un cuarto, si ustedes desean, él va a tener, o esa persona, yo pensaba en un chico que ellos habían pensado, va a tener cuarto gratis, o sea, le vamos a dar comida, no hay problema, o sea, nosotros lo vamos a, yo puedo ofrecer mi casa. ¿No? Yo dije, ya va a venir seguramente de Iquitos, dije, ¿no? O de Lima. Entonces, ya, ¿qué te ayudo? Y le ayudé a levantar las redes de profesionales para poder ayudar en su sostenimiento. Y cuando ya se estaba por ir, Juan me dice, Zulema, hemos pensado en ti. Y yo dije, bueno, la historia se repite nuevamente, ¿no? Y tampoco me sentía realmente en la capacidad de hacer eso, ¿no? No me sentía ni siquiera, o sea, decía, o sea, no, definitivamente no puedo, pero veía la necesidad. Dije, bueno, si el Señor va, ahí vamos, pero era para mí muy difícil aceptar, ¿no? Y dije, bueno, acepté por un periodo de tiempo porque dije, el Señor me ha llamado para algo y voy a continuar en lo que el Señor me ha llamado, ¿no? Esto es una cosa en que yo quiero ofrendarle mi tiempo al Señor en esto. Y justo en ese periodo de tiempo conocí acá al guapo. Entonces, nos conocimos justo en ese periodo, ¿no? Que estuve en AGU.
Y mira, coincidentemente, los 4 años que había programado yo estar allí, también surgieron todos los planes y terminé con AJEUP y a la semana nos casamos, ¿no? Y como es el señor, yo la verdad que ni conocía ni sabía nada de lo que eran comunidades amazónicas, pero cuando conocí, realmente entendí que el Señor me estaba llamando a este campo también, ¿no? No fue algo que había buscado, sino algo que había entendido primeramente viendo una necesidad. Así es que yo creo que vamos a estar viendo un poco en el transcurso de este tema también para cómo es que nace la vocación, cómo son las diferentes formas de llamado, cómo el Señor nos va llamando y cuál es nuestra disposición también para eso, ¿no? Gracias, amor. Entonces, el llamado, y vamos a hablar del llamado de Dios, ¿ok? En primer lugar, cuando hablamos del llamado de Dios, entendemos que hablamos de un llamado que es divino. Y aquí quiero hacerle recordar la parte cuando yo pensaba que el llamado me lo iba a decir ¿quién? El pastor, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi llamado? Entonces, pobre pastor, tenía que aguantar. A veces pasa eso también dentro de la iglesia. Algunos piensan, dicen, bueno, ¿yo cuál es mi llamado? Y como ve el pastor tiene que decirme cuál es mi llamado. Y si viene un pastor, profetíceme cuál es el llamado. Pastor, quiero escuchar ahí toda esa tendencia, ¿no es cierto? De querer saber cuál es su llamado, pero así, en una manera automática, a ver, que mañana se aparezca un ángel y me diga, Jennifer. Entonces, Jennifer, a ver, ¿cómo? Tú te vas a decir el ángel dice, Juana, Jennifer, Adriana, por si acaso, aquí estoy yo. Para que no se corra. Soy el ángel tal, te vengo a decir, tú has sido llamada para ser la defensora de los derechos de los pueblos indígenas como misionera. Y, Juana, Jennifer, Adriana, ya sé yo, gracias, amén. Y algunos esperamos que sea así, en una manera, pues, fuerte, ¿no es cierto?, impactante, pero no pasa en algunos casos así. Entonces, si vamos diciendo, Señor, ¿y cuándo? Y yo, inclusive cuando estaba estudiando en el seminario, yo recuerdo que yo era el menor de todos los estudiantes, y venían pues los misioneros y oraban, sí, Señor, Él es, yo sé que Él se va a las naciones, sí, Señor, nos ponían en fila, ¿sí? Sí, Padre, yo sé que Él va a ser una gran iglesia, un siervo poderoso, y cuando llegaban donde estaba yo, sí, y pasaba nomás. Ni oraban por mí. Entonces yo decía, yo no sirvo para nada, creo, porque que el misionero llega ahora por todo, me ve a mí y salta, como que no. Y también fue un proceso para mí entender eso. Entonces, tenía que entender que el llamado viene de Dios. Es Dios el que nos llama, no es el hombre. No espere que sea, que sea el líder de su iglesia, que sea el pastor, el que le va a dar el llamado. No, el llamado viene de Dios. Es Dios el que nos llama, el que nos nombra, el que nos invita para servirle de una manera en particular. Ahora, ¿cuál es la referencia bíblica que hay para lo que estoy diciendo? Bueno, Jeremías capítulo 1, verso 5 nos dice, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Juan 15, 16 nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Gálatas capítulo 1, versículo 15 nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, estos textos bíblicos nos dan a entender muy claramente que el llamado proviene de Dios y que el llamado no es como algunos piensan, bueno, para que Dios me llame, para poder servirle, primero me bautizo. No es que está mal que usted se bautice, no, sino que muchos piensan, después que me bautice, Dios me va a decir cuál es mi llamado o mi ministerio. Otros dicen, no, después que tenga la mayoría de edad, tenga mayor de 18 años, ya Dios, o después que me case, ya Dios me va a llamar a servir. No, acá dice que Dios empieza a pensar en nosotros para un llamado y para un servicio determinado desde antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre y aún desde el mismo vientre de nuestra madre. Pero usted dirá, pero hermano, yo recién tengo unos meses, yo no lo conocía al Señor. Sí, tú no lo conocías, pero el Señor sí te conocía. Eso es lo tremendo. Y aquí me llama mucho la atención porque algunos, por ejemplo, yo he sido un hijo no deseado. ¿A qué me refiero con que he sido un hijo no deseado? Mi papá, pues, era un inconverso cuando se juntó con mi mamá y salió embarazada.
¿Qué hizo papá? Un hombre no cristiano en aquel momento, ¿qué piensa? Bájalo, ¿no es cierto? No quiero saber nada con él, no quiero hacerme responsable. Mi mamá se puso fuerte, no quiso hacerlo. Pero, o sea, yo no estaba planificado. ¿Ah? Sí, yo no estaba planificado para estar en el vientre de mi madre. No estaba planificado por mi padre ni por mi madre, pero por Dios ya estaba planificado. Así que si tú eres igual que yo, un hijo que, como dijo uno, se le chispoteó, salió de casualidad, el conchito, que nunca lo esperábamos, por ahí se escapó. No, nosotros nunca nos hemos escapado. Dios ya nos tenía planificados. Aunque nuestro padre no había pensado en nosotros, Dios ya había pensado en nosotros, dice, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Así que tengamos en cuenta eso. Es Dios quien nos llama y Él nos llama y piensa en nosotros, no desde el momento de tu conversión, no desde el momento en que te portas bien, no desde el momento en que te casas, no, desde antes de que estés en el vientre de tu madre. El Señor ya piensa en nosotros. Así que este llamado proviene de Él. Es gestado en Él. Es un llamado divino. Yo creo que uno tiene que primeramente tener en cuenta esto, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que el deseo viene de uno mismo, ¿no? Por hacer las cosas, o tiene que venir de la convicción de uno mismo por hacer las cosas. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser, es un llamado porque nace precisamente en el corazón de Dios y dice, no me han elegido ustedes a mí. O sea, yo los elegí a ustedes, ¿no? Nosotros no siempre vamos a elegir las cosas que se necesitan, o sea, no vamos a elegir siempre lo que se tiene que hacer. Si no es Dios quien nos elige, Dios sabe qué habrá visto en nosotros. Dios sabe por qué será nosotros. O sea, por eso es que a Él le corresponde este llamado, ¿no? Si fuera por nuestra cuenta, nosotros buscaríamos N cosas o muchas cosas direccionadas, ya sea por nuestros deseos, por N factores, ¿no? N factores sociales, económicos, familiares, traumas previos, no sé. Buscaríamos hacer las cosas por nuestras búsquedas personales. Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos que primeramente es Dios quien llama, entonces es Él quien nos da la convicción y la valentía para hacer las cosas, ¿no? Así es que yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado también bastante es que antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, y eso tiene que ver mucho sobre lo que Dios ya quería con nosotros y lo que pensaba ya hacer con nuestras vidas. Él nos había separado. Amén. Entonces, en primer lugar, dentro de estas características es un llamado divino, ustedes ya identificaron, ahora también es un llamado personal. ¿Por qué? Porque Dios nos llama por nuestro nombre. Y a veces decimos, el Señor está llamando al servicio a la iglesia, y ese concepto de iglesia que a veces tenemos es las paredes, el techo, el local, ¿no es cierto? Esta es la iglesia. Dicen, no, nos cerraron la iglesia. Dicen, no nos cerraron la iglesia está viva. Nos han cerrado el local, porque ni el templo, nos cerraron el templo tampoco no, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos cerraron el local donde nos congregábamos. Pero, ¿por qué? Porque Dios no llama a instituciones, Dios no llama a métodos, estrategias, bancas, sillas, parlantes, no, Dios no llama a eso, Dios no llama a estructuras, Dios llama a personas. Y el llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado personal a cada uno de nosotros y es un llamado a ser sal y luz. Y es bien claro esto, entonces es un llamado personal. Lo que Dios dijo que yo voy a hacer, yo tengo que hacerlo, es para mí. O sea, mi esposa tuvo un llamado de una manera determinada, ya les comentó ella cómo, y yo de otra manera, pero es interesante cómo estos llamados Dios los hace conjugar, ¿no es cierto? Como que es un engranaje, ¿no es cierto? Es interesante eso porque eso pasa aún en el tema de una pareja. Algunos dicen, hermano, ¿y cómo me caso? Y si la persona que se casa conmigo no tiene el mismo llamado, bueno, que de repente no va a tener el mismo, pero va a tener un llamado que puede complementarse, ¿no es cierto? Y juntos van a servir. Por ejemplo, ustedes ven este tema y ustedes dicen, qué bonito, pero ¿quién lo ha hecho? Ella lo hace. ¿Quién lo habla? Yo. Entonces, es decir, somos un equipo en eso, somos un equipo. Entonces, así Dios va a ir, digamos, armando todo esto, ¿no es cierto? Es un llamado personal en ese. Sí, yo creo que justamente una de las cosas interesantes de que el llamado sea personal es porque
nosotros no podemos deslindarnos de nuestra responsabilidad, ¿no? Muchas veces nosotros deslindamos y hacemos que el llamado sea al grupo, y cuando hacemos el grupo no es nadie, ¿no? Es como dicen, todos son responsables, pero al final nadie es responsable, ¿no? Entonces, tiene que ser un llamado personal, porque cada persona tiene sus propios dones, sus propias capacidades, sus propias potencialidades, ¿no? Amén. Entonces, primer punto, es un llamado divino, porque viene de Dios. Segundo, es un llamado personal, porque te llama por tu nombre, ¿ah? No hay otro, no hay una copia de ti. Saben ustedes que mi huella digital no es la misma de Cleider ni de mi esposa, ¿no? Es única, soy único, soy original. Soy especial, pues le digo a mi esposa, ¿eh? Entonces, es un llamado personal. ¿Qué más? Hablamos, es un llamado intransferible. ¿Qué quiere decir que es intransferible? O sea, no se puede transferir, no se puede dar, no se puede delegar, no es que yo no lo quiero, tómalo tú, ¿no? Que chapa ahí quien agarra, no, no es así. Y un ejemplo de ellos es Jonás. Jonás tiene un llamado, el Señor dice, Jonás, usted va a ir a Nínive. Y Jonás, ¿qué dice? Pues ¿sabes qué, Señor? Que yo no quiero ir a Nínive. Y él tenía sus razones y sus argumentos válidos para no querer ir a Nínive. Y dice, no, yo me voy a Tarsis. Entonces, ¿qué habrá pensado Jonás? Dice, bueno, yo no, Señor, búscate otro. Lo delego. Que manda otro profeta, pues Señor. Debe haber otro por otro lado, que lo haga. Y entonces el Señor le dice, ya, pues Jonásito, como tú no quieres hacerlo, yo te voy a hacer caso, pues papito. Ya, Jonásito, está bien. Voy a buscarme a otro. ¿Así fue la historia? No. Al final Jonás tiene que cumplir con ese llamado porque no lo puede transferir, no lo puede delegar, no lo puede endosar a otra persona. Él no puede delegarlo, no puede transferirlo, tiene que cumplir. Y ese ya saben la historia, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, porque a veces estamos nosotros también tratando de transferir. Heme aquí, envíalo a él, ¿no es cierto? O sí, yo tengo un llamado, sí, yo tengo un llamado. El Señor me llama a la selva, pero ahí me da cosa los gusanos en la selva, cómo voy a comer mono. No, mejor yo voy a tener mi hijo, a mi hijo lo voy a preparar. Mi hijo va a ser misionero. No, mira, escucha, yo tengo mis hijos. Y nuestros hijos, nosotros quisiéramos que sean misioneros también. Pero nosotros no podemos asegurar lo que ellos van a hacer. ¿Qué pasa si Juan Carlos me dice, papá, yo quiero ser un empresario? Yo no quiero saber nada de comisiones. Yo quiero ser un chef. ¿Y qué hago? Tengo que entender que Dios tiene un llamado, una vocación diferente. ¿Qué voy a hacer? Yo a veces digo, Juan Carlos, le digo, tú tienes que ir a las etnias. Un día me salió, papá, yo quiero ir a los países musulmanes y morir por causa del Señor ahí. Imagínense, yo dije, uy, este está más loco que el padre. Dije, ¿cómo vas a ir para allá? Si en la selva no te van a matar, pero no, papá, yo quiero entregar mi vida. ¿Se acuerdan? Y yo dije, Dios mío, ¿qué me está diciendo? O sea, pero yo no puedo obligarlo, no puedo transferir mi llamado y endosárselo a él, ¿no? Hay veces que funciona, diríamos, que hay el mismo llamado. Por ejemplo, a veces el papá es pastor y el hijo también tiene el mismo llamado. Funciona. A veces pasa, pero a veces no pasa. Y no podemos transferir, entonces. Y justamente siempre recordábamos a Jonás, pero también recordábamos a Pablo, ¿no? O sea, hay una cosa interesante entre Jonás y Pablo, ¿no? Jonás tuvo que ir porque él tenía que hacerlo, sí o sí. Entonces, pero cuando Jonás miraba, dice, esperaba que el pueblo sea destruido, ¿no? Y entonces lo hacía, pero lo hacía con un sentido ya de obediencia, porque ya si no moría, pues porque ya Dios le había advertido, mira, o lo haces o mueres, ¿no? Te mando otra vez al pececito, ¿no? Pero interesante, si nosotros lo comparamos con Pablo tenía nos había asumido este llamado de manera tan personal y él sabía que él no podía transferirlo a nadie, de tal manera que para él no era ningún sacrificio, ¿no? Hacer todas las cosas que él hacía, casi haber muerto también en el mar, ¿no? Habían naufragado cuántas veces, los sacrificios, casi había sido apedreado. O sea, Pablo había pasado situaciones muy duras. Pero sin embargo vemos estos dos hombres llevando el mensaje, pero con un corazón distinto, una motivación muy diferente, ¿no? Pero los dos cumpliendo algo a que se les había llamado. Amén. Entonces, acuerden, es divino, es personal, es intransferible, ¿ya? ¿Qué más?
es incuestionable. ¿Qué quiere decir que es incuestionable? Quiere decir que cuando Dios llama, es la voz de Dios la que se va a oír. Entonces, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel y Elí. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? No es pastor Elí Arana, sino el otro. Pero ¿qué pasa con Elí? Elí tenía un Samuel ahí, y ustedes recuerdan la historia de que estaba durmiendo Samuel, y que escucha una voz, Samuel, se va el Samuel, Elí, ¿me llamaste? Y Elí dice, no, anda, descansa, muchacho. Se va. Samuel, y otra va el Samuelito, Elí, ¿me llamaste? Y así, usted sabe todas las veces que fue, y hasta que se da cuenta Elí, y dice, Elí, que ya era un viejo espiritualmente hablando, ya era una autoridad, diríamos, dentro diríamos, espiritual, que empieza a pensar, 3 veces, ¿no será que el Señor lo está llamando al muchacho? Y dice, ven para acá, hijo, ven. Si tú vuelves a escuchar la voz, vas a responder así y así. ¿Por qué? Porque Samuel era un inexperto. Entonces, agarra Samuel, se va a dormir. Samuel, y a Samuel dice, no voy donde él iba, Señor, heme aquí que tu siervo, habla que tu siervo te escucha. Y entonces el Señor le da el mensaje, el llamado que hace para Samuel. ¿Qué quiere decir esto con nosotros? Nosotros a veces, por nuestra inexperiencia espiritual, no vamos a discernir y a entender la voz de Dios. Pero si hay personas como Elí, pastores, líderes que ya tienen un poco más de experiencia, que se van dando cuenta de cómo Dios empieza a llamar a las personas. ¿Recuerdan ustedes que yo estaba limpiando el baño y entra un pastor? ¿Y qué dijo el pastor? El Señor te va a llamar ¿a qué? A servirle a tiempo completo. ¿Qué pensaba yo en mi niñez espiritual? Voy a limpiar los baños a tiempo completo toda mi vida. ¿Qué veía él? Un llamado a tiempo completo. Él veía lo que vemos ahora. Yo no lo veía por mi inexperiencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que eso pasa también en nosotros. Y usted no se asuste cuando él le dice, hermano, tú eres el futuro pastor de la iglesia. No, tú eres buena gente, tú me quieres, no digas eso, ¿no? Que yo que lo voy a serruchar, pastor Elí, no, no, yo no soy. No, usted pare los oídos y diga, ¿será que el Señor me está hablando? A pesar de que yo no quiera, ¿será que el Señor me está diciendo algo? O sea, pongamos atención. Claro, no te lo está diciendo cualquier persona. Te lo está diciendo una persona en el Señor, una persona que busca de Dios, una autoridad, diríamos, que nos ve algo en nosotros, ¿no es cierto? Y ustedes saben, nosotros hemos visto en la iglesia, ese muchacho, esa señorita, como que vemos algo, ¿no es cierto? Como un llamado en el futuro para ellos. Entonces, cuando Dios llama, es la voz de Dios la que se va a oír. Y estemos atentos a esas voces de nuestros líderes, los que están discipulando, nuestros pastores, que nos dicen, prepárate, el Señor quiere utilizarte a tiempo completo, busca al Señor, algo. Entonces el Señor nos está queriendo hablar a través de sus siervos. Y el segundo punto es incuestionable, nosotros sabemos que es la voz de Dios, y cuando ya reconocemos esa voz y ya sabemos cómo Dios nos habla, ya con el tiempo uno va haciéndose más ágil en eso, entonces uno también sabe que cuando oye la voz de Dios es necesario obedecer. No solamente es oírla, sino que el Señor pide obediencia. Sí, justamente esto me recuerda a la esposa de un pastor. El pastor les había, bueno, él tenía un buen trabajo, ¿no? Trabajaba en el banco, estaba en uno de los puestos más remunerados. Entonces un día el pastor le dice, mire, ustedes son una pareja joven y todo, pero he visto sus dones, he visto el tiempo que ustedes han trabajado en el liderazgo. Pues es que sería bueno que ustedes vayan como pastores a una nueva obra que se va a abrir ahí en Jaén. Entonces, bueno, ellos no creían realmente mucho, eso no, tal vez se está confundiendo el pastor, bueno, no. Pastor, le vamos a dar una respuesta, pero todavía ahora pensamos que no es algo que nosotros estamos realmente entendiendo así, ¿no? Entonces, ella y él conversaron y ella le había dicho a su esposo, mira, yo creo que no es así la cosa. Tenemos ya nuestros hijos y vamos a ir allá a una situación en la que no es la misma, no, las condiciones no son las mismas. Entonces, justo y ella me contaba, mira, empezó, desde esa noche, dice, no he podido dormir. Todas las noches para mí eran muy difíciles, no podía dormir. Se levantaba 1, 2 de la mañana, dormía tarde, no podía dormir, su lema me dice, no podía dormir. Y solamente sentía que el Señor me decía, ustedes tienen que ir. Tienen que ir.
eso ha estado como casi más de un año. Ha estado más de un año luchando con ese llamado hasta que un día decidió y dijo, ¿sabes qué? Le dijo a su esposo, no puedo más. Vamos a ir. Recién desde esa noche ha podido dormir ella. Y realmente están haciendo un ministerio muy, muy lindo. O sea, son unos pastores que realmente son muy inspiradores, ¿no? Así es que yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es diferenciar, ¿no? A este Jonás y diferenciar a Pablo y saber quién es el que nos está llamando. Entender quién nos está llamando. Porque cuando Dios ya habla, es necesario oír y obedecer. Y la obediencia se puede dar de dos maneras. Una obediencia forzosa o una obediencia voluntaria, de corazón, con una entrega, de tal manera que lo que haces realmente te satisface también a ti, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes nosotros, y esto se da, ¿por qué? Porque tenemos una búsqueda constante del Señor. Tenemos nuestros oídos abiertos, tenemos nuestro corazón abierto, no solamente los oídos, sino nuestra boca abierta a hablar de Él. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entrenar nuestros oídos? Si no leemos su palabra, que es la primera fuente de donde nosotros tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios. Entonces es un llamado incuestionable. Todos se dan cuenta de tu llamado, pero tú eres el único que te das por desentendido. Hasta la señora que vende chicles en la esquina sabe cuál es tu llamado y tú no te has dado cuenta. Bueno, eso pasa en otras iglesias, en otras ciudades. En las de ustedes no pasa eso. Bueno, también es un llamado irrevocable. ¿Qué quiere decir? No puede ser anulado, no puedes apelar, es inapelable, no tiene fecha de caducidad, es irrevocable. Romanos 11:29 nos dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, tú no puedes hacerle un juicio al Señor y decirle, mira, Señor, yo quiero que cambies esto que tú has decidido. Señor no va a cambiar. Él no va a cambiar, olvídate. Dice que Él no es hombre ni para que mienta, ni para que se arrepienta, ni sufre esta mutación de cambios de opiniones. No, es irrevocable. Yo no sé, pues si el Señor dijo así, así va a ser, pues. No es del que procura, no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia y de quien Dios quiere llamarlo. Punto. Y digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no llamaste al hijo del vecino? ¿Por qué a mí? El Señor dice, yo te llamé. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, y hay gente que está ahí con esos dones y ese llamamiento y no lo está poniendo en funcionamiento. Pero lo siento, es irrevocable. El Señor no ha cambiado de idea. Tarde o temprano vas a tener que hacer lo que Dios dijo que vas a hacer. Es como cuando José, ¿no? Sus hermanos van y le piden perdón, pero José les dice, saben, no tengan miedo porque Dios ya había pensado esto de antemano para que mucha gente pueda vivir. ¿Se entiende? Es irrevocable porque hay una situación muchas veces de vida o muerte que nosotros a veces no la percibimos. No sabemos cuánta gente, por la obediencia de hacer lo que Dios nos ha mandado, cuánta gente haya podido salvarse, e inclusive cuánta gente haya podido haber dejado la idea de seguir viviendo. No sabemos. Pero cuánta gente ha podido ser bendecida por una decisión que nosotros hayamos podido tomar más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque Dios ya había pensado, es como estaban las piezas de rompecabezas, ¿no? Esta pieza, dijo, para este tiempo, acá estás. Tú eres esa pieza. No va a cambiar el tiempo, Dios no va a cambiar el tiempo. No va a cambiar las circunstancias por alguien que no quiere hacer caso. No dice porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Incluso lo dijo la reina Esther, ¿no? Que para esta hora me has llamado. Para esta hora he llegado. Para esta hora, miren. De Esther después no se escucha nada más, pero para ese momento específico de salvar al pueblo de Israel de la muerte, para ese momento,
Así es que este llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Por qué? Dios tiene algo específico que hacer. Y esa función no lo va a cumplir otra persona, sino solamente tú. Porque tú fuiste diseñado y preparado para eso. Si no lo cumples, también es penoso. Porque imagínate, si Dios te llamó a ti para, en algún momento de tu vida, ayudar a que una persona, por ejemplo, no se quite la vida. Recuerdo a Edwin, uno de mis hijos espirituales. Llego en el momento preciso y me dicen, Juan Carlos, hay una persona que se quiere matar. ¿Para qué me trajiste en ese momento? Oye, Edwin, tiene su familia, gracias a Dios. Pero él siempre dice, si tú no hubieses llegado, o sea, si Dios no te hubiese puesto en ese momento, yo me hubiese matado y estuviera en el infierno ahorita. Pero Dios sabía. Y uno tiene que estar dispuesto a aceptar ese llamado, que no puede ser anulado, no puede ser cambiado. Entonces, irrevocable. ¿Qué más? Esto me encanta. Es un llamado incomparable. ¡Qué rico! Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es incomparable. Nosotros en nuestro proceso llamado acá y en nuestro servicio, chicos, si esperan, tenemos opciones para, entre comillas, mejores trabajos y tener mucha más dinero que estar dependiendo de una ofrenda. Y así, ven, Juan Carlos, ¿cómo es? ¿Cuánto quieres ganar? Trabaja con nosotros, porque queremos que trabajes a favor nuestro, porque queremos entrar donde los indígenas y hacer tales proyectos, y como tú conoces el tema indígena y cómo piensan y cómo puedes sacarles el petróleo y todo lo que hay ahí, venga, trabajen por nosotros, trabajas 15, 20 días, vas a ganar 4 veces más de las ofrendas que tú puedes recibir. Pero yo sé cuál es mi llamado, sé para qué Dios me llamó y por qué me puso aquí. Así que no hay nada que se pueda sobreponer o competir con ese llamado. No hay nada que yo pueda, que sea sopesarlo, decir, a ver qué cosa es mejor. No, ¿sabe? A veces pensamos que de repente decimos, ay, ¿es servir a Dios o es la chica que me gusta? Como que si ella o el chico, como que si lo podemos sobre... Pero es que yo lo amo. Él Como no es si fuera comparable. comparable. O sea, no hay nada que se pueda comparar con el privilegio que Dios te da de poder... No, pero es que ella es linda, me ama, sí, pues sí. Pero Señor, pues te está llamando, pero ella no quiere servir en nada y Dios sí te está llamando a un servicio. No hay nada que se le pueda comparar. No hay algo más que valga la pena que estar en el centro de la voluntad de Dios. No, hermano, es que, mira, yo estoy estoy un poquito para la derecha de la voluntad de Dios. No, yo no quiero que estés un poquito a la derecha, que estés en el centro absoluto de la voluntad de Dios. Porque ese es el lugar más confiable, es el lugar más seguro. El lugar más seguro no es tu casa, el lugar más seguro no es tu profesión, tu seguridad. Nuestra seguridad es el Señor. Y eso mucho depende de quién está en el centro de tu vida. Si el centro de tu vida es tu trabajo, todas tus decisiones van a girar en torno a eso. Si el centro de tu vida es el dinero, todas las decisiones que vas a tomar va a ser en función al dinero. Vas a elegir una pareja que te ayude a ganar más dinero, vas a buscar un trabajo que te genere más dinero, vas a buscar una casa que realmente te dé el estatus de que tienes más dinero, ¿entiendes? Entonces, si tú estás en el centro, entonces, para que tu yo esté en el centro, todas tus decisiones van a girar en torno a eso. Pero si Jesucristo es el centro de tu vida, es el Señor y soberano de tu vida, entonces no va a haber nada que se compare con elegir las cosas que Él quiere para tu vida. Recuerdo ahí que estaba conociendo antes de mi esposo a otra persona. No escuches, papi, no escuches. Ya. Entonces, cuando siempre conversaba con alguien, yo siempre le preguntaba qué quería hacer de su vida, ¿no? Siempre tenía que, porque yo desde muy joven he tenido bien claro lo que quería. Entonces, una vez se me dijo, ¿sabes qué, Zulema? Yo tengo miedo a ser pobre. Para mí, eso fue suficiente razón para nunca, jamás comenzar nada. ¿Por qué? Porque yo iba a ir ¿a dónde? Tenía claro dónde iba a ir.
Y si alguien se iba a mover en función del dinero, definitivamente no estábamos yendo por la misma motivación, ¿no? Cuando nosotros viajamos a diferentes lugares, ¿no? A veces algunas personas nos preguntan, ay, pero hermanos, ¿será sacrificado hacer la misión? Sacrificado, ¿no? Ser misioneros, como si fuéramos héroes, ¿no? Así nos dicen. Y la verdad es que nosotros absolutamente nada nos sentimos ni que sacrificamos, o sea, ni que somos, o sea, por nada. ¿Por qué? Como dice Pablo ahí, ¿no? Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer y dar a conocer, en este caso, a Cristo Jesús. O sea, nunca, jamás cuando viajamos nos ponemos a pensar qué tan incómodo va a ser dónde vamos a dormir, porque eso es lo que nos preguntan. ¿Y cómo duermen? ¿Qué comen? ¿De qué se enferman? Las preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué enfermedades hay? ¿Qué es la comida que comen, no? Y la verdad es que no. O sea, cuando Pablo estaba en la cárcel, ya listo para morir, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla. Nunca se ha quejado Pablo realmente. Nunca ha sido alguien quejoso, ay, cómo he sufrido. No, su testimonio fue de triunfo. Su testimonio personal, aun cuando los sufrimientos que él compartía eran en un tono de triunfo por amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es incomparable servir a Cristo en aquello que tú sabes que has llamado a hacer. Y aún estás dispuesto a hacer más. No te parece suficiente. Quisiera uno hacer más, porque no hay nada más que se pueda sobreponer. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más se le podría comparar? ¿Habría algo más que pueda valer que estar en el centro de la voluntad del Señor? ¿Habría algo más que podría valer la pena, digamos, valer, ¿no?, los sacrificios que hacer la voluntad del Señor? Y eso se aplica en todas las cosas de nuestra vida. En el momento donde ustedes están, también se aplica esto. ¿Por qué? En el trabajo, ¿no vemos corrupción? En los estudios, no estamos tentados a plagiar, a hacer cosas que no están bien. Pero, ¿qué es cuando nosotros entendemos que es Jesucristo quien está en el centro de nuestra vida? Todas las demás cosas son consideradas como pérdida. Entonces, es incomparable. No hay nada que pueda competir o sobrepasar o nada. No dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo, porque sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios y que Él se va a encargar de todo, así que es incomparable. Si uno ya sigue, nomás sigue. Siguiente. Es irresistible. Y esto es para los que se resisten, ¿ah? Jeremías 29. Mira, ahí Jeremías dice, y dije, yo me quise resistir, dice Jeremías. No me acordaré más de él. Yo sé que me está llamando, yo sé, sí, pero mira, lo saco de mi mente. Fuera, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Imagínese un profeta que es llamado a hablar, que le dice, me voy a callar, me voy a poner mudo. Dice, sin embargo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Eso quema. Traté de sufrirlo, traté de resistirlo, traté de olvidarlo. Les doy el mensaje total final. Dice, no pude. He tratado, yo, Jeremías, señores, he tratado y no pude. Así que si tú puedes, bueno, será más que Jeremías. Pero dice, no pude. Jeremías 27, aquí hizo una frase que a mí me llega. Dice, me sedujiste. Este tema de seducción es fuerte, ¿eh? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Oiga, como que Jeremías pensaba que lo podía vencer al Señor. Se le había pasado por su cabeza. Había una lucha, ¿no? Y él dice, fui seducido. Es una seducción tan fuerte. Dice, fui seducido, me venciste. Y en consecuencia de eso, cada día he sido escarnecido. Cada día es difícil para mí. Dice,
cada cual se burla de mí por consecuencia de lo que tú has hecho conmigo, porque tú me has llamado, tú te has venido a meter en mi vida y mira cómo me tienes, todos se burlan de mí. Claro, a Jeremías le tocó la parte difícil, ¿no? Sí. Y él dice, chicos, yo he tratado de resistirme al llamado de Dios. Recuerdo a un amigo, Eliezer González, que dice, yo traté de resistirme al llamado de Dios. Y también dije así como Jeremías. Yo era pastor, dice, tenía una iglesia. Mi iglesia era muy grande en los Estados Unidos. Y llega el Señor un día a través de un hombre y me dice, tú nunca más vas a ser pastor, vas a ser misionero itinerante. Y él dice, pero ¿cómo puedo ser misionero itinerante? Tengo 3 hijos que están en la universidad. Tengo acá mi buen sueldo, tengo una vida tranquila. Ya, ¿para qué voy a estar saliendo de itinerante? No, eso no es para mí. Dice que el Señor le empezó a hablar. Una vez, 2 veces. Dice el Señor, él abría la Biblia, la palabra, y hasta en la Biblia me hablaba el Señor. Ya no quise abrir la Biblia porque hasta acá que me habla. Me voy, dice, voy a escuchar música, prendo la radio, hasta en la radio me hablaba. Me iba al televisor, hasta en el televisor me hablaba. Me iba a la esquina a ver un periódico, bueno, ya no voy a ver periódicos, hasta en los periódicos seculares me hablaba el Señor. Yo dije, no, Señor, no, tú estás loco, yo no quiero salir de esto. Me resistí. Hermano, fui parar al hospital. No me encontraba en nada. Decía, usted no tiene nada, pero yo estaba que me moría. Usted no tiene nada. Y vino el Señor y me dijo. Vino el Señor y me habló y me dijo, Eliezer, ¿cómo es? ¿Entendiste? Señor, pero ¿cómo? Si yo soy un pastor reconocido y ahora voy a ser un misionero itinerante. Señor, Eliezer, 3 días más. 3 días más entubado. Ahí viene a los otros 3 días el Señor le dice, Eliezer, ¿entendiste? Dice, Señor, pero ¿cómo, Señor? Tengo 3 hijos que están estudiando en la universidad y es cara la pensión. Necesitas 3 días más, Eliezer. 3 días más ahí. Después, a los 3 días más vino el Señor. Y me dijo, Eliezer, ¿entendiste? Y le dijo, Señor, ayuda a mi fe. Dice que inmediatamente todo se fue. Hoy Eliezer González es un hombre que viaja por el mundo, un ministerio muy interesante, un maestro bíblico, que algún día si ustedes vienen a Misión a Bordo lo van a conocer. Pero él dijo así, no me acordaré más de hermano, pero sabes que cuando al Señor se le mete algo en la cabeza, se le mete, a ver, sácaselo pues. Bien tranca, porque no puedes, te va a seducir, va a hacer todo lo que... Si el Señor te llamó a que le sirvas y tu pareja, y yo le dije a alguien, y tu pareja ahí, tu enamorado, no quiere. Si no se ilumina, no, se lo elimina. Si no se ilumina, el Señor elimina. Ya se va, dice, ¿por qué se murió, Señor, si lo amaba? Este no era, pues. Yo tengo mis propósitos bien, pues. O lo ilumina o lo elimina. Dijo. Bueno, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Es irresistible. No pelee, no luche, no se resiste. Va a perder. ¿Para qué pierdes tiempo? Vas a perder. Después, tarde o temprano, vas a llegar a servirle. Así que a esos que se resisten, a esos que se resisten, yo los miro. Le digo, me da pena y me da risa. Pete que en unos años lo voy a ver llegando al Señor bien mansito. Va a llegar después. Porque es irresistible. Es que dinámico. El llamado de Dios es dinámico, es progresivo. Ya vamos a terminar aquí. No se manifiesta de una vez de repente, sino es poco a poco, van transcurriendo los años y tenemos muchos ejemplos de siervos que fueron en la Biblia pasando por estos procesos. Siempre digo, la Biblia dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco eres infiel, en lo mucho vas a ser un infiel. Y si en lo poco eres infiel, el Señor te va a dar lo mucho porque sabe que en lo poco no puedes. Entonces, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Mañana llega Juancito Pacaya a la iglesia. Llega, entra y el Señor le dice, Juan Pacaya, tú eres el futuro pastor de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, hermano, el Señor habló, Juan Pacaya, venga a predicar. ¿Va a poder predicar Juan Pacaya? No, recién acaba de entrar a la iglesia. Y por más voz y iluminación que haya habido especial de su llamado, tiene que seguir los procesos. Tiene que aprender su discipulado básico. No lo voy a poner a predicar porque pobre no va a saber qué decir, no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia, no sabe si el Génesis está al principio o está al final. Tiene que seguir los procesos. Cuando nace un niño, y aquí el doctor José Luis me va a decir, nace un niño, baja, sale el niño de baja y dice, hola mamá, me voy a la universidad. ¿Sí? No,
Chiquito baja, hay que cuidarlo y todo el proceso de criarlo, amamantarlo y todo el tema de educarlo. ¿Sale corriendo? No, ni gatea, se cae. Sigue todo el proceso de gatear, los primeros pasitos, todo. Y después ya, pasa el tiempo, tiene que seguir el proceso. Usted y yo tenemos que seguir los procesos, no podemos saltearnos los procesos, porque el llamado de Dios es dinámico, es progresivo, va por etapas, poco a poco. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. El mismo caso de Moisés, un gran líder, pero ¿cómo empezó? Un temeroso, miedoso. ¿Quién soy yo? Una autoestima por los suelos. Y después vemos al gran Moisés, tirándose árboles, abriendo ríos, hablando a la piedra y todo el tema, abriendo el mar. Un tipo poderoso, pero ¿cómo empezó? Y creo que lo podemos ver. Usted le pregunta a alguien que esté sirviendo al Señor, ¿cómo empezó su ministerio? ¿Cómo le digo? Yo peor, no podía ver a la gente, era más tímido, más chupado, no podía. En el Señor uno empieza a adquirir ciertas habilidades, te empieza a entrenar. Y algunos quieren pasar a veces los procesos, ¿no? O sea, no muchos están dispuestos a pasar los procesos, si no quieren pasar, no tienen paciencia y quieren ya de un momento a otro hacer grandes cosas, ¿no? A veces mi hijito, Juan Carlos, dice, mamá, pero ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo ahora? ¿Por qué no puedo? Él quiere abrir grupos de cocina, taller de cocina, quiere abrir grupos de música, quiere enseñar a hacer música y quiere hacer un montón de cosas, ¿no? Con muchos niños. Y quiere hacerlo y con muchos niños, quiere enseñar a los niños. Él quiere hacer muchas cosas, ¿no? Y tenemos que estar ayudándole a entender que tiene que dar pasos todavía, ¿no? Pero aún en la iglesia muchos de nosotros no trabajamos ni nuestro carácter, no trabajamos ni en las cosas básicas que son las responsabilidades con nuestra familia, ¿no? Aún los que vivimos con nuestra familia, no somos ni responsables con nuestras propias familias y queremos asumir responsabilidades con otras personas. Entonces, estos procesos son muy importantes, son básicos. José es una persona, un personaje bíblico a quien admiro muchísimo, y él pasó los procesos más duros, ¿no? Desde que se fue traicionado, vendido, pasó a ser esclavo, pero en todos ellos, en cada proceso, él fue fiel, responsable, coherente, fue un hombre muy trabajador en todo, se esforzó en hacer lo mejor, las cosas aún pequeñas, que eran las cosas de los esclavos. Las hizo tan bien que hasta tomó el puesto de los jefes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar en los procesos haciendo las cosas que nos encargan bien, ¿no? Y en eso, tú quieres saber cuál es tu llamado, cómo Dios te va a usar, entonces, di, Señor, yo quiero y estoy dispuesto. Vaya donde su líder, su pastor, ¿qué puedo hacer para el Señor? No le diga, dígame cuál es mi llamado, porque no se lo va a poder decir. Dígale, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué soy útil? Mire, hermano, necesitamos gente que venga a ayudar a cargar sillas. Ya, ahí estoy. Y necesitamos alguien que para lo y ya, ahí estoy. Mire, porque tú, Señor, yo decía, ¿será que soy PC limpiabaños? ¿Será que soy del diaconado? ¿Será que soy consejero? ¿Será que soy lavaollas para toda la vez? ¿Será que soy, Señor, de cabina y sonido? ¿Será que soy, Señor, el retroproyectista? ¿Será que, Señor, que soy, consejería? ¿Será que soy, y ahí va hasta que el Señor dijo, aquí es. Cuando llegué al área de evangelismo y misiones fue donde yo pude desarrollarme con plena libertad, donde sentí que esa paz de Dios iba mostrando los frutos, y hasta cuando el Señor ya nos mostró que eran grupos indígenas, y en realidad yo había escuchado siempre, Dios te va a llevar a las naciones, a las naciones, a las naciones, y yo esperaba irme pues a las naciones, a África, ¿cierto? Por allá, y interesante que el Señor no me llevó a las naciones. Y cuando yo llegué un día acá a la selva, estaba bien de tanta palabra que me han dicho que las naciones, que te vas a estar, estoy acá en la selva. Y recuerdo, estaban jugando fútbol los indígenas, y no se entendían, hablaban en diferentes idiomas ellos. Y hasta que en medio de la bronca del fútbol se pararon y dijeron, un ratito, ya, cambiemos de disco, castellano, punto. Y estos cambiaron castellano. Y en el castellano empezaron y dijo, cuidado, no patees así, porque yo soy de la nación Aguajún, yo soy bravo, ¿ah? No, yo soy de la nación Shipiba, no, yo soy de la nación Ticuna, cuidado que yo soy Ashánica, nación Ashánica más brava. Y ahí el Señor me dijo, yo te dije las naciones. Sí, las naciones te he traído, a las naciones del Perú, de la Amazonía. Y dije, Señor, mira, yo había entendido otra cosa.
Claro, el Señor en su proceso me ha permitido nos ha permitido viajar por muchos lugares, países y otras naciones, pero sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estamos en las naciones de la Amazonía, donde el Señor nos ha llamado a servir y donde en su gracia estamos viendo la gracia y la misericordia de Dios. Así que es dinámico, es progresivo, no pierda más el tiempo, no espere que llegue el apóstol Juan Carlos para darle una palabra profética, no le voy a dar nada, le voy a decir, vaya, coja su olla, coja su escoba y empiece a servir, y ahí va a ir descubriendo, vaya avanzando, póngase a solicitud, ¿qué hay para hacer aquí, pastor? ¿Qué hay para hacer de repente en otros espacios de servicio? Porque no solamente en la iglesia. Claro, hay que estar dispuestos, ¿no? A veces nosotros ponemos las tareas así, una más arriba, otra más abajo, ¿no? Cuando son todas las tareas complementarias para un propósito. Todas las tareas son para servir al Señor. Entonces, que el Señor les bendiga. Hacemos la lista final. El llamado de Dios es divino. Ya saben por qué es divino, ¿no es cierto? Porque viene de Dios. Personal, ¿por qué? Porque Dios nos llama de una manera personal. Y tengo que dar una respuesta personal que viene de mí, ¿ok? Al Señor. Es intransferible, ¿por qué? Porque no puedo transferírselo a otro. No se puede. Incuestionable, porque yo sé cuando Dios me está hablando. Todos se dan por enterados de mi llamado y yo todavía no me doy cuenta, pero todos ya saben. Incuestionable. Irrevocable, ¿por qué? Porque dijo uno, al viejito no se le va a cambiar la opinión. Dios no va a cambiar de opinión, olvídate, ya fuiste. Irrevocable, no va a cambiar. Por más abogado que le pongas y por más que grites, yo no quiero, es irrevocable. ¿Qué vas a hacer? Incomparable, porque no hay nada más que valga la pena que servir al Señor y estar en el centro de su voluntad. Irresistible, nuestro amigo Jeremías ya nos dijo, no te resistas, papito, mamita, porque a mí me sedujo y mira cómo estoy. Irresistible, ¿qué más? Progresivo, dinámico, ¿por qué? Porque va por etapas, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, empecemos a servir, empecemos a involucrarnos en lo que el Señor nos permite hoy en este tiempo. amén. Y realmente podamos entender esto de que el llamado es de Dios. El Señor nos mira a nosotros o a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Él lo sabe en su infinita sabiduría. Y hay una tarea por hacer, hay una necesidad por cumplir y que tú lo puedes hacer. Así es que hay que discernir bien la voz del Señor, ¿no? Así es, todos tenemos un propósito y un llamado para el cual Dios nos ha escogido. Y mira, si tú estás escuchando este tipo de mensajes por primera vez o quizás alguien te compartió el enlace de este video, me gustaría hacerte una invitación. Como nos contaron nuestros amigos, Dios nos ha escogido, Dios nos ama y Dios desea que en nuestras vidas se cumpla un propósito. Y de hecho, el propósito de Jesús al venir a esta tierra fue salvarnos y mostrarnos cuánto nos ama y cuánto Él quiere restaurar a esa relación entre Dios y cada uno de nosotros. Y quizás tú dices, yo acabo de entender que tengo un propósito, que Dios me ama y me llama, pero ¿cómo puedo hacer para tener una relación más cercana con Él? Mira, no te voy a decir que es sencillo, pero puedes dar un primer paso, puedes tomar la decisión de comenzar a seguir a Jesús. Y simplemente lo puedes hacer a través de una oración. Así que si te gustaría también que Jesús comience a obrar en tu vida y seguirle, te animo a que puedas hacer esta oración conmigo. Es muy sencillo y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y puedes repetir lo mismo si deseas o en tus propias palabras. Jesús, Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor hacia mi vida. Gracias por enviar a Jesús a morir en una cruz por mí. Reconozco que no soy perfecto, reconozco que tengo muchos errores y pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos y deseo entregar mi vida por completo para que tú obres en mi vida y cumplas el propósito que tú has destinado para mí. Te entrego mi vida, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por tu inmenso amor y por tener un plan para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Mira, si hiciste esta oración,
solo quiero darte la bienvenida. Si fue de todo corazón, ya eres parte de casa, ya eres parte de nuestra familia. Y si quieres, Samira, que viene más adelante, te va a explicar que tenemos una reunión después de esto. Así que nos encantaría conocerte, de verdad. Ha sido un bonito tiempo. Nos vemos. Bien chicos, agradecemos a Dios por este tiempo. Qué genial verlos conectados a cada uno de ustedes y haber podido compartir este momento juntos. Bien, llegamos al final de este en vivo, pero les quiero hacer recordar que después de esto tenemos una reunión en Zoom, así que no te lo puedes perder, va a estar buenísimo. Solo deja tus comentarios y nosotros te vamos a pasar el link, así que nos vemos ahí. Chao. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over